Os encontráis en Sonora, un lugar desértico de una belleza inigualable, repleto de paisajes diversos, a cada cual más bonito que el anterior. Este es el escenario de Sonora, de Rob Newton. Es un juego de impulsar y anotar, donde tendremos que lanzar unos discos a un tablero que nos otorgarán puntos. Tendremos que ser de 1 a 4 jugadores mayores de 10 años y le dedicaremos a cada partida entre 30 y 45 minutos. Y ya os aviso que nos vamos a picar entre nosotros porque tiene pelea, tiene lucha este juego, que nos gusta la pelea. Así que nada, voy a montarlo, monto la partida y os explico los componentes. Bien, pues tenemos el tablero en medio de la mesa, estoy en medio de todos los jugadores. Después tenemos 20 fichas o 20 discos numerados del 1 al 5 y de diversos colores. Que cada jugador, vamos a poner aquí un jugador de mentirijillas, cada jugador se cogerá pues su color. Yo me quedo con el amarillo, que me gusta. También tenemos las hojas de anotación, que si os fijáis luego lo veremos mejor, pero básicamente tienen el mismo terreno del tablero reflejado aquí en las hojas de anotación. Tenemos unos rotuladores para poder anotar en las hojas de anotación, tiene sentido, ¿no? Y tenemos la ficha de jugador inicial, que indica quién comenzará la partida y también la orientación del tablero. Bien, tenemos el tablero ya en el centro, en el medio de los jugadores. Cada jugador tenemos nuestra hoja de anotación, nuestro rotulador, nuestros discos y yo como jugadora inicial tengo también mi fichita de jugadora inicial. Y os voy a explicar que tenemos varios tipos de partidas, ¿vale? Podemos elegir qué tipo de partida queremos en cada momento, cómo tenemos el mood, cómo tenemos el cuerpo, ¿vale? Podemos hacer una partida corta, que serían 5 rondas, una partida intermedia, la normal, que serían 6 rondas, o una larga, que serían 7 rondas. Y antes de entrar en las rondas os cuento un poco cómo se divide el tablero, porque va a ser muy importante, va a ser básico a la hora de jugar. En el tablero tenemos varias zonas, como veis. Tenemos las ruinas de Casas Cueva, donde, bueno, el hogar del lagarto. Tenemos el cañón, que es el hábitat del zorro. Los arroyos, donde encontramos a las lechuzas. Y los suelos resecos, donde abundan los conejos. Y ahora sí, vamos a jugar en 2 rondas. En la ronda de impulso, donde lanzaremos nuestros discos desde la zona de lanzamiento, que son estas zonas elevadas de por aquí, y la zona de anotación, donde trasladaremos el valor de los discos a las hojas de anotación. Comenzando por el jugador inicial y siguiendo el sentido horario, todos los jugadores irán lanzando sus discos al tablero. Lo haremos en 3 turnos. En los 2 primeros turnos lanzaremos 2 discos, y en el último turno lanzaremos el último disco que nos quede y lo haremos por orden. Por ejemplo, si fuese mi primer turno, pues lanzaría el 1 y lanzaría el 2 y sería el turno del siguiente jugador. Esta fase de impulso terminará cuando todos los jugadores tengan todos sus discos en el tablero. Los discos se quedarán ahí hasta que comencemos a anotar puntos, por lo que, claro, los discos de otros jugadores pueden golpear los tuyos, tú puedes golpear los de otros jugadores, desplazarlos, y aquí es donde entra el pique y la pelea que os contaba al principio. Hay unas normas, como en todo, para tirar los discos. Por ejemplo, el disco tiene que estar en la zona, no sirve que esté colgando, digamos, esto no nos vale. Si le damos, pero le damos en plan y no abandona la zona de impulso, entonces tendremos que volver a lanzar, es decir, aunque hayamos hecho el gesto, no nos cuenta. Si por el contrario lo que nos pasa es que lanzamos demasiado fuerte, no me ha salido, pero que lanzamos demasiado fuerte y se va volando, que pasa bastante, ese disco quedará eliminado de la partida, es decir, no lo anotaremos al final de los puntos. Pero si por el contrario lanzamos fuera el disco de otro jugador, el otro jugador sí podrá volver a hacer su lanzamiento. Si 2 discos se quedan solapados, uno encima del otro, ambos contarán en la fase de anotación. Y vamos, si ya tenéis el juego por la mano, estáis segurísimos de vosotros mismos, podéis jugar la variante avanzada o sin toquecitos, que significa básicamente que desde vuestra zona de lanzamiento no podéis dejar los discos en la zona adyacente. Es decir, si lanzáis desde aquí, puede estar penalizado que el disco acabe en la zona más cercana, esta zona de aquí. Y entonces llegamos a la fase de anotación, donde registraremos el valor de nuestros discos en la hoja de anotación y conseguiremos puntos y bonificaciones. En la parte de anotación habrá 3 acciones que realizaremos.
Una es optativa, que es utilizar bonificaciones, por ejemplo la bonificación de intercambio. En esta parte podremos intercambiar dos de nuestros discos que tengamos en el tablero, pues porque nos interesa más el valor de un disco en una zona en concreto. Después, todos los jugadores y por turno contaremos nuestros puntos de la zona de las ruinas de Casas Cueva. Y después todos los jugadores de forma individual y a la vez contaremos o registraremos el resto de valores de nuestros discos aquí en la hoja de anotación. Bien, como veis y como está quedando claro, las zonas del tablero son claves, son la parte básica del juego, la parte básica para conseguir los puntos. Entonces, ¿qué cosas nos pueden pasar? Por ejemplo, que un disco esté entre dos zonas, como este disco de aquí, como el 3. En este caso es evidente, vemos que el 3 está claramente hacia esta zona, pues los puntos pertenecerán a esta zona. Pero puede ser que no esté tan claro como este de aquí, que está prácticamente en el medio. Si no lo tenemos tan claro, el jugador, el dueño del disco, podrá elegir a qué zona quiere sus puntos, en qué zona los quiere, que no está mal. Otra cosa que nos puede pasar es que un disco caiga justo en el centro. Esto es como un comodín y podremos decidir en qué lugar de nuestra hoja de anotaciones queremos el valor de este disco. Es el único caso en el que, en cuanto caiga, recogeremos el disco y lo pondremos en nuestra hoja de anotaciones. El resto de discos siempre se quedarán hasta que ya hayamos terminado de contar los puntos de cada uno. Y otra zona que podéis ver en el tablero son los multiplicadores. Los multiplicadores, como su nombre indica, multiplican el valor del disco. Por ejemplo, aquí tenemos este disco con valor 2 en un multiplicador con el dibujito del lagarto. Pues este disco valdría el doble, valdría 4, y los multiplicadores pertenecen a la zona del animal que tienen dibujado dentro, por decirlo así. Entonces, como aquí tenemos dibujado un lagarto, pues este disco, el valor de este disco, pertenecería a las ruinas de Casas Cueva. Aquí tenemos otro, por ejemplo, tenemos uno con un conejito dentro. Si tuviéramos este 4 en contacto con el multiplicador del conejito, el conejito pertenece a los suelos resecos. Entonces, el valor de nuestro disco iría a parar a los suelos resecos. Y esto lo contaremos, por supuesto, al momento. En el momento de contar los puntos, tendrán validez estas bonificaciones o estos multiplicadores. En cada una de las zonas nos moveremos de forma distinta y por lo tanto añadiremos los valores de forma diferente. Me explico, vamos a comenzar por la zona de Casas Cueva, como os decía antes, y vamos a empezar por turnos. Entonces, el primero en comenzar será el que tenga más valor o un valor superior en sus discos en esta zona. Vamos a contar también los multiplicadores. Entonces, por ejemplo, el jugador de las fichas amarillas, que sería yo, tiene un 4, ¿vale? Un 4 claramente, después tiene un multiplicador con el símbolo del lagarto, ya sabemos que esta es la zona, el territorio del lagarto, de 2, es decir, serían otros 4, tenemos 8 de valor, y como este está un poco en el medio tal y cual, vamos a decidir que este también nos interesa para la zona de las ruinas de Casas Cueva. Entonces tendríamos un 9 en total del valor, sería la que más valor tengo, empezaría yo, luego iría al siguiente y si hubiera algún empate pues sería por orden de turno. Bien, vamos a trasladar esto aquí. Como veis tenemos unas agrupaciones de hexágonos a los que llamaremos construcciones. Vamos a ir completando hexágono a hexágono, hexágono a hexágono, cada hexágono es un punto, un valor de aquí, y el que complete un hexágono se llevará la recompensa superior. El resto de jugadores ya no optarán a esa recompensa, solo a la inferior. Os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a comenzar por aquí. Habíamos quedado en que teníamos un 9 de valor y vamos a trasladarlo aquí. Vamos a comenzar por el principio, 1, 2, 3, 4 y 5. Me hago con esta bonificación, sería un 6 y una bonificación extra. Y entonces el resto de los jugadores ya no podrán optar a esta, sino a la siguiente. Esta es ya para mí, para siempre. Y como aquí he cubierto 5 hexágonos y no el valor total, que era 9, vamos a continuar y vamos a cubrir el resto aquí. 6, 7, 8 y 9. Es decir, lo dicho, se reparte el valor, o sea, sumamos el valor total y luego lo podemos repartir en el resto de hexágonos. Bien, vamos a pasar a la siguiente zona. Recordemos antes que cuando hayamos contado los puntos de dichos discos los vamos a quitar del tablero para que no molesten, ¿vale? Y así lo tenemos todo un poco más claro. Entonces, vamos a pasar a la siguiente zona, el cañón, que es el territorio del zorro. ¿Y qué tengo en esta zona? Bien, pues tengo
un 5, un disco de valor 5 y un disco de valor 3. En este caso no vamos a sumar el valor total de los discos, cada disco va a ser individual e independiente. Entonces, un disco con valor 5, un disco con valor 3. Y si nos trasladamos a la hoja de anotación, veréis que aquí lo tenéis bastante bien explicado, tenéis ejemplos de cómo se trasladan en este caso, que no será igual que en la zona de los hexágonos, igual que en las ruinas de casas cuevas, será diferente, será rodeando cada uno de estos cuadraditos con valores del 1 al 5. Así que vamos a trasladar el valor de nuestros discos ya a la zona del cañón. Tenemos un disco con valor 5. Siempre comenzaremos desde esta zona de aquí, a partir de esta zona de aquí que ya está como redondeada, ¿no? Que ya está como marcada. Bien, pues para trasladar un 5 aquí, teniendo en cuenta que tiene que estar en contacto con esa zona, podríamos hacerlo así, por ejemplo, ¿no? También tenemos un 3 y el 3, si lo queremos mantener en contacto también, pues podríamos hacer así, por ejemplo. Bien, como veis vamos dejando cosas dentro de los cuadraditos, luego entraremos más ahí. Y una de las cosas que hemos conseguido encuadrar es un cactus. Hay varios cactus a lo largo de este mapa. Y si nos trasladamos a la zona superior, vemos que tenemos una tabla con cactus y su valor. Yo, por ejemplo, he conseguido este cactus verde clarito, pues lo voy a marcar aquí. Y al final estos cactus nos darán puntos. Además de todas las bonificaciones que están por el medio, que os explicaré en un rato. Y en el cañón, a la hora de redondear nuestros cuadraditos, tendremos que tener en cuenta que no se pueden solapar. O sea, no podríamos hacer esto más tarde. No se solapan, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente territorio, al territorio de la lechuza, los arroyos. Aquí pasa un poco lo mismo que en el territorio del zorro. Pasa que cada disco supone un trazo, supone un tramo de río. Vamos a manipular el tablero, vamos a manipular las pruebas y me voy a poner el 5 y el 3 otra vez de ejemplo en el arroyo. Bien, pues tenemos un 5, vamos a comenzar desde aquí arriba y en lugar de ir marcando e ir encuadrando todos los puntos, lo que vamos a hacer es ir tachando. Os lo explico con un ejemplo porque es un poco complicado. Disco de valor 5. Bien, pues vamos aquí, comenzamos desde arriba y comenzamos a tachar. 1, 2, 3, 4 y al llegar al 5, al llegar a la última cifra, aquí sí, hacemos un redondel y esto es lo que nos vamos a quedar nosotros. Bien, tenemos también el 3, que es un valor individual, pues tiraríamos por aquí. 1, 2 y 3, otros 2 puntitos que nos llevaremos al final de la partida. Por supuesto, no podemos volver atrás, es decir, no podemos volver por tramos que ya hayamos tachado, y si poner el valor total de un disco supone que nos salgamos de tramo, que nos salgamos del río, entonces ese valor quedaría descalificado, aunque es difícil que no tengamos otras opciones, que no tengamos otros caminos por los que ir. Todo lo que esté tachado no nos cuenta como punto, solo nos cuenta lo que esté redondeado. Y voy a hacer un momento de pausa antes de continuar para hablaros de otros multiplicadores. Ahora os los puedo explicar porque viendo un poco la mecánica los entenderéis mejor. Vale, vamos a manipular de nuevo el escenario para poner esto así. Y tenemos estos dos multiplicadores de animales, el multiplicador de zorro y el multiplicador de lechuza. Si os acordáis, antes hablamos de estos multiplicadores, del conejo y el lagarto, que lo que hacían era multiplicar el valor total del disco. Estos lo que harán será que un disco valga por 2 del mismo valor. Es decir, tenemos, por ejemplo, este disco con valor 5 en el multiplicador de lechuza. Entonces, trasladado aquí, serían 2 discos de valor 5. Vamos a hacerlo. Tendríamos por aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y tendríamos otro disco de valor 5. 1, 2, 3, 4 y 5. También tenemos este multiplicador, el multiplicador de zorro, que funciona exactamente igual, pero aplicado a la zona del cañón. Sería, tenemos un disco de valor 3, pues se convertiría en 2 discos de valor 3, que trasladado pues podría ser algo así, por ejemplo, algo así y algo así.
Y pasamos ya a los suelos secos, el hábitat del conejo, que tiene bastante chicha también. Volvemos a manipular las pruebas, volvemos a colocar los discos donde me interesan a mí para explicaros un poquito más con ejemplos, porque esto con ejemplos se entiende mejor. Aquí tendremos que conectar nodos, en este caso, al igual que en las ruinas de Casas Cueva, vamos a sumar el valor total de los discos. Tenemos el 5 y el 3, sería un valor total de 8. ¿Y cómo vamos a conectar aquí? Bien, pues vamos a comenzar desde la X y vamos a ir conectando estos nodos, vamos a ir tachando los nodos que tengan un valor igual o inferior al valor total de nuestros discos. Pues empezamos desde la X, tenemos un valor de 8, pues vamos al 3, vamos al 2, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí, porque no hace falta que tachemos todos los nodos. Podemos optar también por el valor que nos sobre, trasladarlo aquí, a los recuadros de bonificaciones. Entonces, aquí hemos gastado un valor de 5, teníamos un valor de 8, podemos aquí tachar 3 y conseguir una bonificación de zorro que nos llevará a lograr más puntos en la zona del zorro, en la zona del cañón. Bien, aquí lo que haremos para conseguir recompensas, para conseguir puntos, será hacer triángulos a su alrededor. Cerrar triángulos, bueno, me lo voy a inventar para que sea más visual. Pero si tuviéramos esto, por ejemplo, tendríamos aquí dentro 2 cactus. Los que no estén completos, los que no están cerrados, no nos otorgarán puntos. Y debajo podéis ver el valor de los cactus. Por ejemplo, este multiplica por 2, pues sería un valor de 2, valor de 4 y valor de 6. Repasamos esto una vez más. En la zona de los suelos resecos conectaremos nodos que tengan un valor igual o inferior al valor total de nuestros discos. Si no queremos gastarlos todos aquí o si queremos bonificaciones de otro tipo, podemos también llevar el valor que nos sobre a las columnas de bonificación y conseguir la bonificación correspondiente. Y entonces, cuando ya hayamos hecho esto, cuando ya hayamos contado los puntos, tendremos en cuenta que según iremos contando, iremos retirando los discos del tablero. Entonces habrá terminado esta ronda y podremos darle la vuelta al tablero. Haremos así la vuelta y será jugador inicial el siguiente a la izquierda del jugador inicial actual. Y entonces ahora sí, cuando ya hayamos terminado todas las rondas que hayamos decidido hacer, 5, 6 o 7, contaremos los puntos y contaremos los puntos de cada uno de nuestros territorios. Comenzaremos, bueno, yo comienzo por el principio, comenzaremos por las ruinas de Casas Cueva, sumaremos nuestras recompensas, estas recompensas de aquí, las de los hexágonos, y las colocaremos en la parte de puntuación que corresponde, la que tiene al lagarto. En el cañón haremos lo mismo, sumaremos los cactus, que en este caso serían 7, 7 y 7, y los trasladaremos a esta carta de aquí, donde pondremos todas las puntuaciones. Y por cierto, si conseguís todos los cactus de esta zona tenéis 5 puntos más. Iremos al arroyo, haremos lo mismo, sumaremos todo lo que tengamos dentro de circulitos y lo sumaremos en la zona de la lechuza. Y en los suelos secos haremos exactamente lo mismo, sumaremos todas las puntuaciones que habremos apuntado en estos cuadraditos de aquí y las situaremos al lado de su conejito. En definitiva, que colocaremos la puntuación total en este recuadrito de aquí, al lado del animal que corresponda, al lado del animal de cada zona. Yo os recomiendo que antes de puntuar también le echéis un ojo a las instrucciones, porque en las instrucciones, en la página 8 y 9 me parece, en las instrucciones lo tenéis muy bien detallado, con ejemplos y así os quedará muchísimo más claro. Y entonces os voy a hablar un momentito de las bonificaciones, de los tipos de bonificaciones que tengamos. Las zonas multiplicadoras ya nos dan bonificaciones de por sí que estamos utilizando al momento, ¿no? Que serían pues multiplicar el valor de todos nuestros discos o hacer que un valor valga, o hacer que un disco valga por 2. Y tendremos también las bonificaciones de animales que nos irán saliendo, nos irán apareciendo, como podéis ver aquí, según vayamos consiguiendo recompensas. Yo las estoy marcando ahora así en plan random para que las veáis. Tenemos las bonificaciones de zorro, que lo que harán será que la zona del zorro, la zona del cañón, podremos cubrir 4 casillas. Tenemos las bonificaciones de lechuza también, que lo que indican, que tiene aquí el asterisco este, es que podremos cubrir un tramo de río de entre el 1 y el 5, de un valor de 1 a 5, lo que más nos interese. Tenemos también las bonificaciones de, ¿dónde están? De conejo, por ejemplo,
como esta de aquí, que lo que hará pues es un poco lo mismo, nos dejará unir nodos con valor inferior o igual a 5. Ya veis que el animalico lo tiene el valor en su body. Y estas son un poco las bonificaciones de animal. Después tenemos las bonificaciones de descubrimiento, que estas también molan, porque son estas de aquí, las que tienen un circulito y una estrella en su interior. Estas, aquí también lo tenéis bastante claro. Bonificaciones de descubrimiento. Y al descubrir una de estas bonificaciones, podréis elegir qué clase de bonificación de animal queréis utilizar. Si queréis utilizar pues una para el arroyo con la lechuza, si queréis utilizar una para el cañón con el zorro, si queréis utilizar una para los suelos resecos con los conejos. En este caso, en el caso de las bonificaciones de descubrimiento, el valor es más o menos lo mismo en todos los animales, en todas las bonificaciones de animales, excepto en las bonificaciones de conejo, que valen un punto más, valen 6 en lugar de, o sea, tiene un valor de 6 en lugar de un valor de 5 como tenían previamente. Eso sí, estas bonificaciones se verán afectadas por esta tabla de aquí. Si, por ejemplo, conseguís 4 bonificaciones de descubrimiento y decidís que elegís todas las bonificaciones de conejo y ya habéis utilizado todas estas bonificaciones, en ese caso ya no tendréis más, tendréis las que tenéis aquí y punto. Y estas lo que sí que tienen es que las podéis utilizar en cualquier momento, no las tenéis que utilizar en el momento en que hacéis el descubrimiento, sino que os podéis hacer el circulito y casi al final de la partida pues utilizarla porque os va bien en ese momento. Sin embargo, las de animal que os contaba antes, las bonificaciones de animal, sí se utilizan en el momento en que las descubrimos en el tablero. Esa es un poco la diferencia entre las dos. Mi recomendación es que os ayudéis un poco de las instrucciones porque tiene unos ejemplos súper claros, se entienden muy bien. Es decir, que después de este vídeo, si tenéis alguna duda, podéis consultar rápidamente porque de verdad que es muy visual en las instrucciones como está explicado. Y este juego tiene también una versión en solitario que os explicará el compi Pep en otro vídeo, ¿vale? Pep, un saludito. Y nada, este es un poco el tutorial. Estéticamente, los visuales son increíbles, la jugabilidad, el rollo de tirar los discos es muy divertido, tiene cierta complejidad a la hora de contar puntos y en general, bueno, pues es una experiencia muy entretenida, visualmente muy chula y yo voy conjuntada, voy vestida del juego hoy, por si no os habíais dado cuenta. Y nada, aquí os dejo, probadlo, echadle un ojo, me decís qué os parece y nos vemos en el próximo tutorial.